Hoy vamos a revisar una de las secciones favoritas del canal, Acciones Baratas, donde analizamos empresas que podrían estar infravaloradas o alejadas de sus máximos, pero con un fuerte potencial. Si no me conoces, yo soy Alex y hoy vamos a revisar a Salesforce y Progressive, dos gigantes en sus sectores. Una viene de dar resultados que dividieron a los analistas y la otra sorprendió con números que superaron expectativas. La gran pregunta es, ¿están realmente baratas o nos están tendiendo una trampa? Arrancamos con Salesforce, una de las compañías de software más grandes del mundo y líder en CRM. Sus productos permiten a las empresas gestionar clientes, ventas, marketing y servicios. Y ahora también apuestan fuertemente por la inteligencia artificial y el Data Cloud. En su último reporte, Salesforce cumplió con las expectativas, tanto en ventas como en beneficios, reportando ingresos de 10.240 millones, un 10% más que el año anterior, y unos EPS de 2,91 por acción. Aunque superó estimaciones, el mercado no quedó del todo conforme con la guía de la compañía. Para el próximo trimestre esperan ingresos en torno a los 10.240 a 10.290 millones, lo que representaría un crecimiento de apenas entre el 8 al 9%. Esto dividió a los analistas. Algunos creen que Salesforce está siendo demasiada cauta y que el mercado de inteligencia artificial todavía no despega al ritmo esperado. Otros, en cambio, ven a una compañía sólida, con márgenes altos, contratos recurrentes y fuerte generación de caja, que aún sigue siendo el líder en su sector. La gran duda es si estamos frente a una acción castigada de más o si el mercado tiene razones para desconfiar. Veamos qué nos dice el gráfico. En lo que va del año, las acciones acumulan una caída cercana al 26%. En el gráfico, Salesforce se encuentra en la parte baja de un canal alcista. A este nivel no la veo mal para una primera entrada, colocando un stop loss alrededor de los 217 para proteger ante cualquier caída. Si el precio respeta el canal y rebota, podría darse una subida interesante hasta los 311, con un potencial cercano al 27%. Pero recuerda siempre hacer tu propio análisis. El RSI se encuentra en la zona media, lo que indica que aún tiene espacio para moverse. Según Morningstar, Salesforce tiene un fair value de unos $325 por acción. En otras métricas, la compañía presenta un PER de 35,8 y un forward PER de 21,7, ambos por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Lo que muestra que la acción hoy cotiza más barata en comparación con su historial reciente. Actualmente la mayoría de los analistas mantienen una calificación de compra con un precio objetivo promedio de $333 e incluso algunos bancos de inversión elevaron sus proyecciones tras el último reporte. Hasta aquí el panorama de Salesforce, pero quédate porque al final del video te voy a dar mi opinión sobre cuál de las dos, Salesforce o Progressive, me parece hoy la mejor oportunidad. Pasamos ahora al sector asegurador con Progressive, una de las compañías más grandes de los Estados Unidos en seguros de autos y otros ramos. En su último trimestre sorprendió al mercado con unos EPS ajustados de 5,40, muy por encima de los 4,36 que esperaba el consenso. Los ingresos alcanzaron los 20.100 millones, creciendo un 12% interanual, aunque quedaron ligeramente por debajo de las estimaciones. Un dato muy importante en las aseguradoras es el ratio de relación combinada. Este indicador mide la relación entre lo que pagan por siniestros y gastos administrativos frente a lo que se cobran en primas. En pocas palabras, si el ratio está por debajo del 100%, significa que la aseguradora está siendo rentable con su negocio principal, porque gasta menos de lo que ingresa. En el caso de Progressive, su ratio de relación combinada fue del 86%, lo que la ubica entre las más rentables de la industria. Para que te hagas una idea, compañías como Allstate o Geico suelen moverse más cerca del 95 a 100%.
Por eso este dato refleja una eficiencia sobresaliente. Además, el número de pólizas emitidas creció en torno al 14 al 15% frente al año anterior, consolidando aún más su posición frente a sus competidores directos. Los riesgos principales para Progressive siguen siendo el aumento de los costos en reparación de autos, la inflación en siniestros y el impacto en catástrofes naturales, que pueden afectar su rentabilidad en cualquier trimestre. Antes de pasar con el gráfico de Progressive, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en el comentario fijado. En lo que va del año, la acción acumula una subida cercana al 1%. En el gráfico, Progressive se encuentra en la parte baja de un canal alcista. Desde lo técnico, este nivel puede ser atractivo para una entrada, colocando un stop loss en los 221 para protegerse ante cualquier caída. Si respeta el canal y rebota, el precio podría dirigirse hasta los $290, con un potencial cercano al 21%. El RSI se encuentra en la zona media, lo que indica que aún tiene espacio para moverse. Según Morningstar, el fair value estimado de Progressive es de $189, lo que sugiere que actualmente podría estar algo sobrevalorada. Sin embargo, los analistas de Wall Street son más optimistas. Mantienen una calificación de compra y un precio objetivo promedio de $280. En otras métricas, Progressive presenta un PER de 13,6 y un forward PER de 15,1, ambos por debajo de su promedio de 5 años, lo que indica que la acción cotiza más barata en comparación con su historial reciente. Mi opinión sobre Salesforce y Progressive. Ya vimos dos compañías muy distintas, Salesforce en el mundo del software e inteligencia artificial y Progressive en el sector asegurador, estable y rentable. Ambas tienen puntos fuertes. Progressive muestra eficiencia con un ratio de relación combinada del 86% y un crecimiento sólido en pólizas. Mientras Salesforce, a pesar de la volatilidad, sigue siendo el líder en CRM. Personalmente me inclino más por Salesforce, aunque es una acción más volátil, está en una industria donde hoy se encuentran todas las miradas y donde puede haber un gran potencial de crecimiento a largo plazo. De hecho, ya la agregué a mi portafolio personal porque creo que con paciencia puede dar buenos resultados. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas dos te parece más atractiva en este momento? ¿Salesforce o Progressive? Déjame saberlo en los comentarios. Como sé que quieres conocer otras empresas, te dejo el último video que le hicimos a Nvidia en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.